Siempre consideré la casa de mi mejor amiga como un refugio sereno, un rincón donde el tiempo se detenía y el aroma del café tenía un gusto distinto al de mi propia cocina. En cada visita, me transformaba sin esfuerzo en la mujer perfecta, esposa ejemplar, madre responsable, amiga confiable. Nadie sospechaba el desgaste interior que esa perfección me producía. Aquella noche, celebrábamos el cumpleaños de su esposo. Risas, brindis, música, todo parecía fluir con una armonía ensayada. Mi vestido azul, discreto pero ajustado, fue elegido sin intención de destacar. O al menos eso me repetí mientras acomodaba los tirantes de mi sostén nuevo, tan suave que me recordaba que aún podía sentirme viva. En el espejo del vestíbulo, una mirada fugaz a mí misma me devolvió una mujer desconocida, con una energía contenida que empezaba a agitarse. Mi marido conversaba animado en la cocina, mientras yo servía copas al lado de mi amiga, fingiendo atención. Y entonces lo vi. Desde el otro lado de la sala, sus ojos, los del hijo de mi amiga, se cruzaron con los míos. Fue una mirada breve, silenciosa, pero suficiente para que todo mi mundo empezara, sin aviso, a tambalearse. Me esforcé por apartar la mirada, como si ese cruce visual no hubiera significado nada, como si no hubiera sentido el leve estremecimiento que recorrió mi espalda. Seguí llenando copas, sonriendo, riendo a destiempo, repitiendo las mismas historias que ya no me hacían reír. Pero algo en mí había cambiado. Él no era un extraño. Lo había visto crecer, jugar en el jardín, caer y reír sin dientes. Pero ahora era un hombre. Un joven con una presencia inesperada, con una mirada que no era ingenua, sino profunda, desafiante, casi melancólica. Durante el resto de la velada, me esforcé por actuar con naturalidad. Había algo en el ambiente que me hacía hipersensible, cada roce al pasar junto a alguien, cada palabra dicha al oído, cada gesto mínimo adquiría un significado nuevo, como si mi cuerpo estuviera en alerta. Fue entonces cuando él se acercó. Sostuvo una bandeja repleta de vasos vacíos y me ofreció ayuda. Su tono fue suave, casi íntimo, como si habláramos en una habitación vacía. No sabía que el azul te sentaba tan bien, dijo, sin apartar los ojos de mí. Sentí que el vestido se contraía sobre mi piel, volviéndose más ceñido, más revelador, como si me delatara. No supe qué responder. Reí por lo bajo, fingiendo que no entendía la intención de su frase. Pero mis manos temblaban mientras enjuagaba los vasos en la cocina. Me dije que no pasaba nada, que era solo una coincidencia, una noche como cualquier otra. Pero no era así. Comenzamos a orbitar uno alrededor del otro, con movimientos cautelosos, gestos que no podían ser casuales. Una mirada sostenida más de lo necesario, una broma que solo entendíamos nosotros, una proximidad que no era accidental. Mientras mi esposo pasaba el brazo por mi cintura y me besaba la mejilla con cariño, sentí una mezcla de ternura y hastío. No era culpa suya. Era yo quien, en silencio, empezaba a desear otra cosa. Esa noche, al bajar la música y quedar la casa en penumbra, lo vi de nuevo. Estábamos en el jardín. La luna colgaba en el cielo como un suspiro. Él se agachó para recoger algo del suelo, y su hombro rozó mi cadera. Un simple contacto, pero en mi interior fue un incendio. «Hoy estás distinta», murmuró. Mi corazón latía desacompasado. Intenté responder, decir que era solo el cansancio, pero las palabras no salieron. Solo atiné a sonreír, a bajar la mirada, a huir hacia dentro de mí. En ese instante, supe con claridad que algo ya había comenzado, algo que, aunque aún no tenía forma, empezaba a dibujarse con nitidez en mi piel. Y también supe que lo peor, o lo mejor, aún estaba por venir. Los días siguientes se deslizaron como agua tibia entre mis dedos. Todo, en apariencia, seguía igual, las mismas rutinas, los mismos horarios, las mismas charlas vacías con mi esposo al final del día. Pero en mi interior, nada era igual. Sentía como si una corriente subterránea recorriera cada rincón de mi cuerpo, agitando emociones que creía dormidas. Cada vez que mi esposo me abrazaba al regresar del trabajo, experimentaba una dualidad amarga, por un lado, la seguridad de lo conocido, por otro, el anhelo latente de lo desconocido. Me sorprendía a mí misma recordando detalles nimios, la textura de la manga de su camisa rozando mi brazo,
La fragancia tenue que desprendía, el tono exacto de su voz cuando dijo que el azul me sentaba bien. No quería pensarlo. Me reprochaba cada vez que su imagen se colaba en mi mente, pero era inútil. Su presencia me perseguía como un perfume imposible de olvidar. Me convencí de que era una fantasía, un juego mental provocado por la rutina, por el deseo de sentirme deseada. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Salía del supermercado una tarde, cansada y con las bolsas colgando de mis manos, cuando lo vi. Estaba allí, parado junto a la entrada, con una bolsa de libros bajo el brazo y el cabello despeinado por el viento. Sonrió al verme, como si me hubiera estado esperando, y sin rodeos preguntó si iba sola. Respondí que sí, que mi esposo estaba en una reunión. No sé por qué añadí ese detalle. Tal vez necesitaba justificarme, tal vez solo quería dejar claro que estaba libre, al menos por un rato. Me ofreció llevarme a casa. Dudé, por costumbre más que por miedo. Pero acepté. Subí al coche y al cerrar la puerta, sentí que estaba cruzando una frontera invisible. El interior olía a él, una mezcla de colonia masculina, papel viejo y algo indescifrable. En los semáforos, me observaba de reojo. No decía nada, pero sus ojos hablaban. «Estás distinta», repitió. «Tal vez sea el peinado o esa luz en tu mirada». No contesté. No podía. La tensión era tan palpable que hasta el murmullo de la radio parecía inapropiado. Cuando llegamos frente a mi casa, no bajé de inmediato. Nos quedamos unos segundos en silencio. Entonces él lo propuso, casi como si no tuviera importancia: «¿Te apetece un café? Hay uno nuevo en la esquina, solo serán 5 minutos». Lo miré, buscando señales de juego o burla. Pero su expresión era serena, abierta, tan simple que dolía. Dije que sí. «¿5 minutos?», me repetí. «Solo 5 minutos». Lo que no sabía era que, al cruzar esa puerta de vidrio y pedir ese café, estaría dando el primer paso real hacia algo que ya no tendría vuelta atrás. El interior del café era pequeño, acogedor, con luces tenues y una música suave que parecía diseñada para invitar al silencio. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y por un momento me sentí como otra persona. Alguien que no tenía esposo ni responsabilidades, alguien que podía dejarse llevar sin pensar en las consecuencias. Pedimos 2 cafés con leche. Él hablaba con soltura, contándome anécdotas de su época universitaria, de los libros que le habían marcado, de ciudades que soñaba con conocer. Yo lo escuchaba con una atención inusitada, como si cada palabra suya tuviera el poder de derribar los muros que tanto tiempo había levantado. Me reí. ¿De verdad? Una risa limpia, sin control, como no recordaba haber hecho en años. En su mirada no había juicio ni prisa. Solo curiosidad y algo más difícil de describir, un tipo de reconocimiento, como si viera algo en mí que yo misma había olvidado. Me habló del arte, del cine, de la música que lo acompañaba en sus noches de insomnio. Yo le hablé poco. Pero no porque no quisiera, sino porque me bastaba con estar allí, ser escuchada sin etiquetas, sin ser la esposa de, la madre de, la amiga de. Era solo yo, sin disfraces. Sentí que en ese momento era visible de verdad. La conversación fluyó ligera, pero cargada de algo invisible, casi eléctrico. Las palabras eran una excusa. Lo sabíamos. Nos estábamos explorando en los silencios, en los gestos, en las pausas. Al salir, el cielo tenía un tono anaranjado que volvía todo más irreal, como si estuviéramos dentro de un sueño del que no quería despertar. Caminamos juntos hasta la puerta de mi casa. Nos detuvimos. No había nadie en la calle. El mundo parecía suspendido en un suspiro. Él se giró hacia mí, me miró con una intensidad que me quemó la piel. Sin decir palabra, alzó la mano y rozó mi mejilla con los dedos. Sentí un temblor que me recorrió entera. Y entonces, me besó. Fue un beso breve, contenido, pero tan preciso que mi cuerpo entero reaccionó como si algo largamente reprimido por fin se hubiera soltado. Me separé. No por falta de deseo, sino porque el vértigo era demasiado. Él me miró con una sonrisa tranquila, como si ya supiera lo que pasaba por mi mente, y murmuró: «No tienes que decir nada».
Y no dije nada. Solo asentí, sintiendo cómo ese instante se quedaba grabado en mí como una marca invisible. Al entrar a casa, todo parecía en su lugar. Mi marido viendo televisión, las luces cálidas del salón, el aroma a cena. Pero yo ya no era la misma. Y lo sabía. Sabía también que ese beso no sería el último. Esa noche no dormí. Mi cuerpo, aún bajo las sábanas limpias, vibraba con la memoria del beso. El calor de sus labios, la suavidad de sus dedos en mi rostro, el silencio que compartimos, todo volvió una y otra vez, como una película que se negaba a terminar. A mi lado, mi esposo dormía profundamente, su respiración pausada marcaba el ritmo de una paz que ya no sentía mía. Lo observé durante largos minutos, su perfil en la penumbra, tan familiar, tan predecible. Y entonces sentí una punzada de culpa. Pero también algo más fuerte, una extraña euforia, como si mi mundo, cuidadosamente ordenado durante años, estuviera resquebrajándose y al mismo tiempo liberándome. A la mañana siguiente, el sol entraba con fuerza por las cortinas. Me vestí con más cuidado de lo habitual. Elegí una blusa que no solía usar, lencería nueva que había comprado impulsivamente días atrás, y un perfume que llevaba tiempo guardado. No era para él. No era para nadie. Era para recordarme que aún existía algo en mí que podía brillar. Durante el desayuno, mi esposo habló de cosas triviales, su jefe, el tráfico, una posible escapada de fin de semana. Yo asentía, sonreía, respondía con palabras automáticas. Pero mi mente estaba en otro lugar. El resto del día transcurrió como en un sueño, reuniones, correos, conversaciones sin sentido. Pero en cada pausa, en cada rincón silencioso, volvía su imagen, su voz, sus ojos fijos en los míos. Por la tarde, recibí un mensaje suyo, solo 2 palabras, ¿te apetece?, acompañadas de un emoji discreto. Supe que se refería a vernos, aunque no dijera cuándo ni dónde. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Sabía que cualquier paso siguiente ya no sería ingenuo. Estaba cruzando un umbral del que no podría volver. Esa misma noche, después de la cena, fingí necesitar aire. Me puse un abrigo ligero y salí a caminar. Lo encontré esperando, en el banco de siempre, bajo la farola. No hablamos. Caminamos en silencio durante minutos, como si nuestras presencias bastaran. Cuando me detuve, él también lo hizo. Me miró, con una calma que contrastaba con la tormenta dentro de mí. ¿Por qué sigues viniendo?, preguntó suavemente. Y yo no supe qué decir. Porque me hace sentir viva, pensé. Porque contigo, mi piel recuerda lo que significa ser tocada sin prisa, con deseo. Pero no lo dije. Solo lo miré, en silencio. Él no insistió. Se acercó lentamente, y esta vez no hubo dudas. Me rodeó con los brazos, y supe que en ese abrazo había tanto deseo como consuelo. Al separarnos, no hubo palabras. Solo miradas. Y en ellas, la certeza peligrosa de que esto apenas comenzaba. Lo peor o lo mejor aún estaba por suceder. Los días siguientes fueron un torbellino disfrazado de normalidad. Me despertaba temprano, preparaba el desayuno. Escuchaba a mi esposo hablar sobre su jornada mientras yo asentía sin realmente oír. Él me besaba la frente antes de salir y yo lo observaba cerrar la puerta con una mezcla de ternura y extrañeza, como si se tratara de un personaje en una vida que ya no me pertenecía del todo. Pero cuando me quedaba sola, cuando el silencio llenaba la casa, sentía el peso dulce y punzante del deseo. No era solo físico, no. Era una urgencia emocional, un hambre de algo que me devolviera a mí misma. Me descubría eligiendo la ropa interior más delicada, aquella que nadie vería, pero que me hacía sentir secreta, audaz, viva. Él seguía presente. Aparecía en mensajes breves, cargados de dobles significados, en encuentros fugaces camuflados como casualidades, en un paseo por la plaza, en un café compartido bajo la excusa de la rutina. Cada vez que lo veía, algo en mí se ordenaba y a la vez se desbordaba. Una tarde, sin previo aviso, mi amiga me llamó para invitarme a una pequeña reunión en su finca. Una salida inocente, con comidas caseras, juegos de mesa y buena compañía.
Acepté con una sonrisa ensayada, mientras en mi interior se encendía una alarma suave, una mezcla de emoción y peligro. Mi esposo, entusiasmado por la idea, accedió sin sospecha. La noche anterior al viaje, preparé una maleta ligera. Escogí ropa cómoda, pero también guardé un conjunto de lencería blanca con encaje, más sugerente de lo necesario. Lo hice sin pensar, como quien responde a un impulso profundo que no sabe explicar. Llegamos por la mañana. El aire era limpio, el cielo claro, la casa resplandecía entre los árboles. Y ahí estaba él, en la cocina, ayudando a su madre. Llevaba una camiseta gris, el cabello revuelto y esa sonrisa apenas insinuada que me desarmaba. Cruzamos una mirada breve, suficiente para que todo mi cuerpo recordara. El día transcurrió entre risas, conversaciones banales y la constante vigilancia de lo prohibido. Nos evitábamos con la precisión de quienes saben que una sola palabra puede arruinarlo todo. Pero también nos buscábamos en los detalles más ínfimos. Cuando se acercaba a mí, el simple roce de su brazo bastaba para acelerarme el pulso. Al caer la tarde, mientras los demás se relajaban con copas de vino, él propuso mostrarme el jardín. Nadie lo notó. Caminamos entre árboles y enredaderas, alejándonos poco a poco. El aire olía a tierra mojada y a hojas recién cortadas. Nos detuvimos junto a un viejo manzano. Arrancó una fruta y me la ofreció. Al tomarla, nuestros dedos se tocaron y ninguno quiso soltarla. Me miró con los ojos serios, intensos, y en voz baja preguntó: ¿sientes culpa? Lo miré, incapaz de responder. Porque sí y no. Porque en ese instante lo único que sentía era deseo. Deseo de más. Deseo de cruzar ese umbral invisible del que tal vez ya no podríamos regresar. No respondí de inmediato. Aún sostenía la manzana entre los dedos, pero en realidad lo que sostenía era una decisión que me quemaba la piel. Lo miré con detenimiento, buscando en su rostro alguna señal de duda, de miedo, algo que me indicara que aún podíamos dar marcha atrás. Pero en sus ojos solo había deseo y una ternura feroz, una certeza que me desarmó. Me acerqué un poco más, lo suficiente para sentir su aliento mezclado con el aroma dulce de la fruta, y entonces fui yo quien lo besó. No hubo palabras, solo el choque de dos cuerpos que habían esperado demasiado, que habían contenido tanto que al fin se desbordaban. Sus manos recorrieron mi espalda con una urgencia contenida y las mías encontraron refugio en su cuello, en su pecho, en esa piel que me llamaba desde el silencio. El beso fue largo, pausado, cargado de todo lo que nos habíamos negado. Cuando lo oímos, una risa lejana nos devolvió de golpe a la realidad. Nos separamos de inmediato, aún respirando con dificultad. Yo me apoyé contra el tronco del manzano, temblando, sintiendo cómo el mundo se deshacía a mi alrededor. Él me acarició la mejilla con el dorso de la mano y susurró, sin mirarme: «Cada vez me cuesta más fingir que esto no existe». Y yo también lo sentía. Regresamos al jardín fingiendo una conversación trivial sobre manzanas. Durante el resto de la tarde evité su mirada, aunque podía sentirla clavada en mi espalda como un roce invisible. Mi esposo, ajeno a todo, se mostró encantador, hablaba con todos, hacía bromas, me ofrecía vino. En algún momento me tomó de la mano y preguntó si estaba bien. Sonreí y culpé al calor por mis mejillas sonrojadas. Nadie sospechó. Pero yo ardía por dentro. Al anochecer nos despedimos. En el coche, camino a casa, mi marido comentaba lo agradable que había sido el día, lo importante que era salir de la rutina de vez en cuando. Yo asentía, pero mis pensamientos estaban lejos, en ese rincón del jardín, en la manzana que aún llevaba en el bolso, en el sabor de sus labios. Esa noche, al desnudarme, dejé caer la lencería blanca sobre la cama con un suspiro que no pude contener. Me tumbé junto a mi esposo y sentí, como un golpe suave y certero, que había un abismo entre nosotros. Él dormía tranquilo, como si nada hubiera cambiado. Pero yo ya no era la misma. Y lo sabía. En medio de la oscuridad, con los ojos abiertos y el corazón acelerado, comprendí que lo que había comenzado como una tensión sutil se había convertido en un fuego que no podía ni quería apagar. Y aunque aún no lo sabía con certeza, sentía que el verdadero momento de ruptura estaba cada vez más cerca.
Los días que siguieron fueron una mezcla confusa de realidad y deseo. Despertaba antes que el sol, preparaba el café en silencio y contemplaba mi reflejo en la ventana como si buscara respuestas en el rostro de una mujer que ya no reconocía del todo. Mi esposo seguía su rutina sin alteraciones, sus besos en la frente, sus mensajes de mediodía, sus intentos por mantener viva una llama que yo ya no sentía arder del mismo modo. Yo fingía. Sonreía. Contestaba. Pero dentro de mí, todo era una corriente subterránea de emociones que no podía detener. Pensaba en él a cada momento. En su voz, en la forma en que me miraba, en el peso exacto de su mano sobre mi piel. Era como una melodía constante, una vibración suave pero persistente que se colaba en cada rincón de mis pensamientos. Empecé a buscar excusas para salir de casa. Caminatas largas, tareas urgentes, visitas a lugares donde sabía que podría encontrarlo por casualidad. Y cuando no lo encontraba, bastaba un mensaje suyo para alterar todo mi equilibrio. «¿Puedo verte 5 minutos?», decía. Y yo dejaba todo. Mi mundo se inclinaba hacia él sin remedio. Nuestros encuentros eran breves, clandestinos, cargados de silencios que decían más que cualquier palabra. En una cafetería escondida, me tomó la mano por primera vez en público. Nadie nos observaba, pero el simple hecho de hacerlo fue un temblor, una pequeña transgresión que sellaba algo que ya no podía esconderse más. En casa, sin embargo, todo se mantenía en pie. La calma forzada de los que aún no saben. Pero la grieta estaba ahí, ensanchándose. Una noche, mientras cenábamos en silencio, mi esposo me miró de forma distinta. No dijo nada, pero sus ojos contenían una pregunta muda, como si empezara a presentir algo. Esa mirada me dolió más que cualquier sospecha. Al acostarnos, buscó mi mano en la oscuridad y preguntó si todo estaba bien. «Solo estoy cansada», mentí. Y entonces sentí el peso inmenso de la mentira, como si me hundiera un poco más en cada palabra. Pensé en confesar, en abrir el pecho de una vez, pero no tuve el valor. No por él, sino por mí. Porque al decirlo en voz alta, todo se rompería. Y yo aún no estaba lista para ver mi mundo derrumbarse. Esa noche soñé con una ciudad vacía. Caminaba sola entre calles conocidas, pero no reconocía ninguna puerta. Todo era silencio y eco. Al despertar, supe que ese sueño no era más que el reflejo de lo que vivía, una existencia dividida, sostenida por secretos que empezaban a pesar más que los días. Y sin embargo, en medio de la culpa, de la duda, del miedo, también había una certeza que me quemaba por dentro. No quería renunciar. No aún. No mientras él siguiera esperándome. Porque algo en mí, muy profundo, aún creía que en medio del caos podía existir una forma de libertad. El silencio de la casa era distinto ahora. No era el de la calma, sino el del eco de lo que ya no volvería. Mi esposo, tras encontrar aquel mensaje inadvertido en mi teléfono, no gritó ni exigió explicaciones. Simplemente se fue, dejando una taza de café enfriándose sobre la mesa. Días después, mi amiga me miró con unos ojos rotos, no por rabia, sino por decepción. Lo había perdido todo, su confianza, su complicidad, su mundo. Y también lo perdía él. No porque me dejara, sino porque fui yo quien comprendió que ya no podía seguir huyendo de mí misma. Durante semanas, caminé por la ciudad en soledad, sin buscarlo, sin responderle. Me sentaba en parques, leía libros, compraba flores sin motivo. Lloraba algunas noches. Sonreía en otras. Aprendí a vivir sin un espejo externo, reconociendo poco a poco mi reflejo verdadero. No fue castigo, ni redención. Fue un renacer lento, a veces doloroso, pero necesario. Hoy, al mirar atrás, no me excuso ni me condeno. Entiendo que la traición no siempre nace del desprecio, sino del olvido de uno mismo. Y que la verdadera lealtad empieza cuando dejamos de mentirnos para por fin comenzar a vivir.